Vamos con el señor Maesen y la actualidad internacional. Vamos a hablar de Perú. Hemos seguido distintas informaciones, bueno, es el trabajo desde esta columna que se realiza, y un poco aparecían como informaciones aisladas en el Perú. Hoy día quizás estamos en condiciones de empezar a darle forma, una lectura a lo que está sucediendo en el vecino país. En ese caso voy a partir con el 25 de octubre. Ese día nosotros dábamos la información y hablábamos de lo que sucedía en La Parada. Es un importante mercado mayorista de Lima, Perú, donde a iniciativa del alcalde de la ciudad, de la alcaldesa de la ciudad, mejor dicho, se procedió a intentar tabicar el ingreso al lugar, y esto generó una protesta muy fuerte de los puestos, de los dueños de los puestos, de los trabajadores de la zona, que terminó en un conflicto grave, ¿no? En más de 100 detenidos, 2 personas muertas. Bueno, un conflicto que parecía en ese momento como un reclamo gremial del sector de los comerciantes. Mientras tanto, nosotros dábamos información continua respecto a otro tema en el Perú, que era el pedido de indulto de Alberto Fujimori, el ex presidente, que se encuentra cumpliendo cadena perpetua por haber sido hallado culpable de delitos de lesa humanidad, ¿no? La Cantuta, Valle Alto, son 2 lugares donde fueron asesinadas más de 25 personas, y estas 25 muertes fueron la causa por la cual Fujimori terminó siendo hallado culpable, y lo que está pidiendo, en un principio lo hizo sus hijos, Keiko Fujimori a la cabeza, quien fue candidata a presidenta de Perú. En un principio lo que hizo fue plantearse el pedido de indulto humanitario al presidente Ollanta Humala. En ese marco empieza a desarrollarse distintas situaciones políticas. Entre esas, vamos acercándonos a esta fecha, observamos que al día de hoy, observamos que primero que nada empieza a hablarse de que no solamente habría que indultar a Alberto Fujimori por cuestiones humanitarias. Quien también estaría en condiciones de ser indultado es Abimael Guzmán. Estamos hablando del llamado, quien se autodenominó en los años 80 como presidente Gonzalo, quien era el máximo referente de Sendero Luminoso. Y ahí empiezan a relacionarse estos dos extremos. También, y esto se observa aquel que está observando la política peruana en los últimos meses, como una tendencia, un viraje hacia la derecha. Primero, en mayo sucedió con un cambio de ministros del presidente Ollanta Humala, donde iban quedando afuera aquellos ministros que partían de la alianza de partidos de centro izquierda que llevó al gobierno al presidente Ollanta Humala. Pero nos acercamos más a la fecha, el sábado, y nosotros lo anunciábamos este lunes. Lo que sucedió fue el pedido de renuncia y la renuncia efectiva del embajador Nicolás Lynch, embajador peruano en la Argentina, que tuvo que presentarse en la Cancillería, mostró su renuncia, y ahí cambia la historia. ¿Y por qué había sido, cuál era la acusación que pesaba sobre Nicolás Lynch? Haberse reunido con Movadef, que es una organización que está pidiendo la amnistía para los presos políticos relacionados a Sendero Luminoso en Perú. Por solo el hecho de haberse reunido y aparecer en imágenes públicas este embajador peruano en la Argentina, por el solo hecho de haber caído en esa infracción supuesta, bueno, tuvo que pedir la renuncia y hacer efectiva su renuncia. Claro, sigue. El día miércoles se sancionó una ley, el Congreso de la República sancionó una ley, una modificatoria a la ley 1095 del Perú, que lo que plantea es que ante la declaración de zonas de emergencia en el Perú por lucha contra el narcoterrorismo, lo que se va a proceder es a darle carta blanca, carta libre a las Fuerzas Armadas para que tomen el control de las zonas, y hacer que la policía, ¿no?,
ayude a las Fuerzas Armadas, algo que es bastante peligroso y terrible en Perú, en la Argentina, en cualquier país. En la Argentina está prohibido y por en la Ley de Argentina. Seguridad Interior. En ese marco se está dando esta ley. Recordemos, Keiko Fujimori representa a la primera minoría en el Perú, la primera minoría en el Congreso. La relación es 45 tiene el presidente Ollanta Humala, 30 tiene Keiko Fujimori y el fujimorismo en general. Claro, llegamos al día de hoy, jueves. Hoy día, en el mismo marco, el mismo Congreso de la República del Perú está solicitando la interpelación, y se va a hacer efectiva, del canciller Rafael Roncagliolo, ¿no? Que tiene que ir a dar explicaciones por el caso de Nicolás Lynch, por la supuesta vinculación de Nicolás Lynch con con Sendero Luminoso. Así es el marco, eso es lo que observa y se justifica esta idea de derechización del gobierno de Ollanta Humala en el Perú, algo que es bastante peligroso. Están volviendo a los 90, tal vez, donde el marco estaba dado en esta materia. Por un lado, la presencia de Sendero Luminoso, del terrorismo, y por otro, la represión del terrorismo. En ese marco fue presidente Alberto Fujimori.